Jim Elliot y otros 4 misioneros cristianos fueron asesinados por la tribu Guarani después de tener su primer encuentro pacífico. La noticia de la muerte de Jim fue un impacto para su esposa Elizabeth y su pequeña hija. ¿Qué sería ahora de sus vidas? ¿Cómo obtendrían su sustento? ¿Quién las guiaría? En el estudio bíblico de hoy, veremos que los planes de Dios para nuestras vidas son siempre buenos, aunque en el proceso no lo parezcan. Recuerden tener a la mano su Biblia, una libreta y su pluma para hacer anotaciones. De preferencia también lápices de colores. Yo voy a leer los textos en la versión de la Nueva Traducción Viviente, mejor conocida como NTV. Dado que se trata de un estudio temático, usaremos varios textos de la Biblia. Isaías capítulo 53, versículo 10, Marcos capítulo 16, del versículo 5 al 7. Iniciaremos leyendo el pasaje de Isaías capítulo 53, versículo 10. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. El versículo forma parte del capítulo del libro de Isaías que revelaría más información acerca del Mesías profetizado. En los versículos anteriores del pasaje, el profeta Isaías había anunciado los sufrimientos venideros del Mesías. En este pasaje expone una gloria que había de seguir. Declara una transición de la humillación del Mesías a su exaltación. El pasaje inicia diciendo que los sufrimientos por los cuales pasaría el Mesías pertenecían al plan de Dios, pero no cualquier plan, sino uno bueno. Se había establecido que el Mesías sería quebrantado, sería sujetado a padecimiento por el mismo Dios a quien serviría. El Mesías sufriría a fin de que por ese medio pudiese él hacer la voluntad de Dios, además de que ese sufrimiento sería para un buen fin. Continúa el texto mencionando que la vida del Mesías sería entregada. La palabra entregar en su contexto hace referencia a la acción de dar la vida, ofrecer la vida, es decir, es un acto de sacrificio en el cual el ser que entrega la vida muere por voluntad propia. El Mesías entregaría su vida como una ofrenda por el pecado, aunque no por su pecado, sino por el pecado del mundo. Sería un acto de expiación, un sacrificio vicario, en el cual la víctima sustituye al pecador, acto que fue establecido por Dios en el libro de Levítico. Siguiendo con el pasaje, se establecía que después de que el Mesías fallezca, tendría una gran descendencia. Se ha interpretado que los descendientes de los cuales se hablan no son sanguíneos, sino descendientes espirituales. El Mesías tendría una posteridad espiritual numerosa. Asimismo, el texto presenta una acción asombrosa para el Mesías. Después de muerto, él disfrutaría de una larga vida. Esto constituye una cúspide de asombro porque se estaba indicando que el Mesías volvería a vivir después de haber muerto. Él resucitaría. Es decir, no quedaría muerto, él viviría y tendría una larga vida. Por último, el pasaje dice que, en las manos del Mesías, el buen plan del Señor será prosperado, es decir, se llevaría a cabo a plenitud, no fallaría. Él no fracasaría como el pueblo de Israel fracasó muchas veces. Cabe destacar que se menciona por segunda ocasión que el plan de Dios es bueno. Aunque el libro de Isaías describe el gran sufrimiento por el cual pasaría el Mesías, también se declara que él sería resucitado. Todo esto formaba parte del buen plan de Dios. Todo lo que hace Dios es bueno, aunque pareciera que no. Ahora nos moveremos al Evangelio de Marcos capítulo 16, versículos 5 al 7. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo:
No se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuénteles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como Él les dijo antes de morir. El pasaje describe la visita de María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, al sepulcro donde José de Arimatea había puesto el cuerpo de Jesús. Las mujeres conversaban en el camino preguntándose quién las ayudaría a mover la piedra del sepulcro que era más pesada para ellas. Cuando llegaron al sepulcro, pudieron ver que la piedra ya había sido removida. Inicia el texto diciendo que cuando las tres mujeres vieron abierta la tumba, decidieron entrar. Al momento de entrar, pudieron divisar a un joven que vestía de un manto blanco. Las mujeres se asustaron primero por no ver el cuerpo de Jesús en la tumba y segundo, por el joven que se encontraba en el interior. El pasaje revela que el joven era un ángel. Al ver la reacción de las mujeres, el ángel les dijo que no se alarmen, que no tengan miedo de él. El versículo señala que el ángel les dijo que estaban buscando a Jesús de Nazaret, el cual había sido crucificado. Con tal afirmación, el ángel dejaba claro de quién estaba hablando. El texto dice que el ángel habló con las mujeres. Jesús no está aquí, Él ha resucitado, ha vuelto a la vida, se ha levantado de la muerte, un acto tan increíble que solo Dios puede hacer. Jesús ya había resucitado a gente con su poder, pero ahora Él mismo había resucitado. De ese modo, el ángel confirmaba que Jesús era el Mesías, que como dijo la profecía de Isaías, resucitaría. Continúa el ángel conversando con las mujeres y les dice que con sus propios ojos observen que no está el cuerpo de Jesús, que había sido depositado el día de su crucifixión. Después que les dijo esto, el ángel dio a las mujeres el privilegio de ser las primeras en llevar el mensaje de la resurrección del Mesías. Los primeros en recibir dicho mensaje serían los discípulos de Jesús, aunque el ángel hace una mención especial de Pedro. Se considera que esta mención se debe a que fue un llamado especial para Pedro, quien había negado 3 veces a Jesús durante la noche de su captura. El pasaje continúa diciendo que Jesús ya había ido al lugar donde les dijo a sus discípulos que los vería después de que su vida sea entregada, es decir, Galilea. Jesús había revelado a sus discípulos que iba a morir, pero que resucitaría. Al enviar a las mujeres con los discípulos, estaba confirmando las palabras de Jesús a sus 12 discípulos. Aunque para los discípulos la crucifixión de Jesús fue un momento de dolor, con la noticia de la resurrección llegó el momento de suprema alegría. La muerte del Mesías era necesaria para que en su resurrección se pudiera lograr el buen plan de Dios. Aunque en el momento de la crucifixión parecía que Dios tenía malas intenciones con su siervo, con la resurrección quedó claro su buena voluntad. De igual modo, la muerte de Elliot en las manos de la tribu guaraní fue parte del buen plan de Dios. Su viuda Elizabeth y su hija continuaron su misión de evangelizar a los integrantes de esa tribu. Y 3 años después tuvieron el privilegio de presenciar cómo algunos de ellos rindieron sus vidas al Señor. Este testimonio ha motivado a muchas personas a participar en la evangelización cristiana. Les espero en el próximo estudio bíblico. Que el Señor les siga bendiciendo.